Solicito a la Secretaría de a conocer el orden del día que se propone para la misma. En cumplimiento a lo mandatado por la diputada presidenta, doy a ustedes a conocer el orden del día. Sesión pública ordinaria número 5, correspondiente al primer periodo ordinario del primer año del ejercicio constitucional. Orden del día. Número 1, lectura y aprobación en su casa del orden del día. Número 2, lista de asistencia. Número 3, declaración de quórum legal y en su caso de quedar legalmente instalada la sesión. Número 4, propuesta para que el acta de la sesión ordinaria número 4, celebradas los días 20, 21 y 22 de octubre del presente año, sea leída, discutida y aprobada en su caso en la próxima sesión ordinaria. Número 5, lectura, discusión y aprobación en su caso del acuerdo por medio del cual se le otorgan facultades a la Comisión Especial de Seguimiento al Empréstito autorizado al Ejecutivo. Número 6, asuntos generales. Número 7, convocatoria para la próxima sesión ordinaria y número 8, clausura. Cumplida su instrucción, señorita. Gracias, secretaria. Está a la consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del orden del día que acaba de ser leído. Por instrucciones de la diputada presidenta, solicito su votación en forma económica. ¿A favor? Informo, diputada presidenta, que la votación fue a favor por unanimidad. Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día que ya fue leído. En el primer punto de este orden del día, solicito a la Secretaría proceda a pasar lista de asistencia y verificar el quórum correspondiente. En cumplimiento de la indicación de la diputada presidenta, procedo a pasar lista de presentes. Diputado Riul Rivera Gutiérrez. Diputado Nicolás Contreras Cortés. Diputada Juan Andrés Rivera. Diputado José Guadalupe Benavides. Diputado Octavio Tintos Trujillo. Diputado Francisco Javier Ceballos Galindo. Diputado Héctor Magaña Lara. Diputado Eusebio Mesina Reyes. Diputada Adriana Lucía Mesina Tena. Diputado Miguel Alejandro García Rivera. Diputada Marta Leticia Sosa Gobea. Presente. Diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco. Diputado Luis Ayala Campos. Diputada Norma Padilla Velasco. Diputado Santiago Chávez Chávez. Diputada Julia Lisset Jiménez Angulo. Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. Diputada Mirna Edith Velázquez Pineda. Diputado Federico Rangel Lozano. Diputada Graciela Larios Rivas. Diputada Leticia Cepeda Mesina. Presente. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputado José Adrián Orozco Neri. Diputado Joel Padilla Peña. El de la voz, presente. Ciudadana Presidenta, informa usted que están presentes 25 diputadas y diputados que integran esta asamblea. Gracias, diputado secretario. Ruego a ustedes, señoras, señores diputados, al público asistente, ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación de esta sesión. En virtud de existir quórum legal, siendo las 10:34 de este día 24 de octubre del año 2015, declaro formalmente instalada esta sesión. Muchas gracias, pueden sentarse. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, como es del conocimiento de ustedes, señoras, señores diputados, para la elaboración del acta de la sesión pública ordinaria número 4, celebrada los días 20, 21 y 22 de octubre del presente año, dado lo extenso de la misma y a fin de poder contar con la transcripción del diario de debates en su cabalidad para la elaboración de la misma, es que se propone a la Asamblea que dicho documento sea leído, discutido y aprobado, en su caso,
en la próxima sesión ordinaria. Se pone a consideración de la Asamblea esta propuesta. Por lo tanto, tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo. Gracias. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior. Por instrucciones de la diputada presidenta, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando la mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. De conformidad al siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al acuerdo elaborado por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, por medio del cual se otorgan facultades a la Comisión Especial de Seguimiento del Crédito del Gobierno del Estado, necesarias estas facultades para el buen desempeño de las funciones que les fueron encomendadas. Por lo tanto, solicito muy atentamente al diputado Riul Rivera se sirva sustituir a la de la voz en esta presidencia para poder hacer uso de la tribuna. La Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios de la 58ª legislatura de este Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 48, 83, fracción primera y 84, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, somete a la consideración de esta Honorable Asamblea el presente acuerdo de conformidad con la siguiente exposición de motivos. Primero, que con fecha 21 de septiembre del año 2015, la 57ª legislatura de este Congreso del Estado aprobó el decreto número 565, que fuera publicado en el periódico oficial El Estado de Colima el 22 de septiembre de esta misma anualidad. Dicho decreto, entre otras cosas, autorizó al Gobierno del Estado de Colima el reconocimiento como operación constitutiva de deuda pública destinada a inversión pública productiva, la obligación de pago contraída por el Gobierno del Estado de Colima en 2015 por conducto de su Poder Ejecutivo por la cantidad de 638 millones de pesos. Asimismo, se autorizó refinanciarla con la o las instituciones de crédito de banca de desarrollo o banca múltiple de nacionalidad mexicana que ofreciera las mejores condiciones de mercado, uno o varios créditos, hasta por la cantidad de 1,090 millones de pesos. Segundo, que en el tercer punto de la exposición de motivos del acuerdo número 5, aprobado por esta legislatura, se estableció la intervención de una comisión especial de seguimiento, conformada por un diputado de cada grupo parlamentario representado en el Congreso, el titular del órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental, 2 observadores de la sociedad civil, propuestos uno por la Coparmex y el otro por el Colegio de Economistas, en calidad de observadores. Tercero, en atención a lo anterior y a efecto de que la Comisión Especial de Seguimiento tenga las facultades necesarias para el buen desempeño de las funciones, las que se encuentran basadas en lo previsto en los artículos resolutivos del citado decreto 565, aprobado por la 57ª legislatura del Estado, es que sometemos a la consideración de esta honorable legislatura para su aprobación el siguiente acuerdo. Artículo primero. Es de aprobarse y se aprueba otorgar facultades a la Comisión Especial de Seguimiento necesarias para el buen desempeño de sus funciones para lo que fue creada. Segundo, la Comisión Especial de Seguimiento para la consecución de su objetivo tendrá las siguientes facultades. 1. Aprobar la celebración de las operaciones. 2. Aprobar respecto a plazos, intereses y comisiones. 3. Aprobar
lo que el Poder Ejecutivo, por conducto de sus funcionarios, afecte a favor de las instituciones acreedoras como garantía y o fuente de pago para cumplir con sus obligaciones. 4. Verificar que el Gobierno del Estado cumpla con obligaciones que deriven a los créditos que contrae de las operaciones. 5. Reformar el presupuesto de egresos en todo lo relacionado al crédito aprobado. 6. Aprobar que cualquier instrumento legal que se requiera para formalizar el o los créditos que se celebren con motivo de las operaciones de refinanciamiento y financiamiento. 7. Aprobar las operaciones que se formalicen al amparo de lo autorizado. 8. Revisar y autorizar el pago de proveedores, deuda, facturas y todo lo relacionado con la utilización del crédito. Y 9. En general, todas aquellas que sean necesarias para la prosecución de su objetivo. Transitorio único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su expedición. El gobernador del estado dispondrá su debida publicación. Fechado el día de hoy, 24 de octubre del 2015, y firman por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios su servidora y el diputado como presidenta y el diputado Federico Rangel Lozano como secretario. Está a su consideración. Muchas gracias. Está bien. Se pone a consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo en este momento. En vista de que no hay participantes, esta presidencia solicita a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Iniciamos con la votación. Diputado. ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? Procederemos a votar la mesa directiva. Leticia Cepeda, a favor. Crispín Guerra, a favor. Riul Rivera, a favor. Le informo a usted, diputado presidente, que se emitieron 25 votos a favor del documento que nos ocupa. Informa usted, diputado presidente, que no se emitieron votos en contra. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el documento que nos ocupa e instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. En el desahogo, antes de proceder, al desahogo del siguiente punto del orden del día, quiero informarle a esta asamblea que tenemos el lamentable deceso de un exdiputado local, el diputado Armando Jorge Gallardo, quien como suplente de la diputada en ese entonces Graciela Lario Rivas, tomó protesta y ocupó durante un tiempo un espacio en este Congreso del Estado. Esto en la 48ª legislatura. Por lo tanto, en honor a
a su memoria como exlegislador local. Les pediría ponernos un momento en un minuto de silencio y pedirle al secretario tome nota de ese tiempo. Muchas gracias. Antes de continuar en el desahogo del siguiente punto del orden del día relativo a asuntos generales, pongo a consideración de esta asamblea la declaración de un receso de conformidad con el artículo 82 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, en espera, como todos ustedes lo saben, de la notificación formal que esperamos que ya en breve se dé a esta soberanía del resolutivo emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tomó el jueves pasado. Hasta el momento no hemos sido notificados formalmente, pero sabemos que en unos momentos más lo harán. Por lo tanto, les pido que permanezcan cerca y que reanudaremos en la brevedad posible. Muchas gracias. Se reanuda la sesión. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, y a fin de conceder el uso de la palabra al diputado que desee hacerlo, de acuerdo a lo establecido en el artículo 158 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito pasen a inscribirse con los secretarios a fin de registrar su participación. Mientras se hace este proceso de registro ante los secretarios, quiero poner a su consideración una corrección de forma en algunos conceptos del acuerdo que les presentamos hace un momento. Es el acuerdo donde se le dan las facultades a la Comisión de Seguimiento del Crédito. Todos ustedes tienen un documento a la mano que les fue entregado y que paso a señalar cuáles son los motivos de la corrección. Todos de forma, ninguno de fondo. En la exposición de motivos, considerando segundo, se omitió lamentablemente a 2 integrantes de la Comisión de Seguimientos. Me refiero a la presidencia de la Comisión de Vigilancia del órgano superior de fiscalización y me refiero al titular de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Esto es en la exposición de motivos, pero es conveniente corregirlo. De igual forma aprovechamos para hacer una revisión exhaustiva y nos encontramos con algunos otros detalles de forma, como es una nueva redacción al artículo 3º de la misma exposición de motivos. Considerando 3º de la exposición de motivos quedaría redactado de la siguiente manera. En atención a lo anterior y a efecto de que la Comisión Especial de Seguimiento pueda cumplimentar cabalmente sus objetivos, es que se propone se le dote de facultades, mismas que se encuentran basadas en lo previsto por los artículos resolutivos del decreto 565, aprobado por la 50ª
séptima legislatura del Estado. En tal virtud, ya lo que estaba antes, sometemos a la consideración de esta honorable legislatura para su aprobación el siguiente acuerdo. La siguiente modificación son cuestiones de comas. Comisión Especial de Seguimiento en el artículo 1 del acuerdo, coma, necesarias para el buen desempeño de los objetivos para los que fue creada, y no de las funciones para lo que fue creada, de los objetivos para los que fue creada. En el artículo 2, la Comisión Especial de Seguimiento, coma, para la consecución de su objetivo, coma, tendrá las siguientes facultades, 2 puntos. Fracción primera, agregar después de las operaciones crediticias, la palabra crediticias. En el artículo 2, después de comisiones bancarias. En la fracción tercera queda igual, nada más hay unas comas ahí. Aprobar lo que el Poder Ejecutivo, coma, por conducto de sus funcionarios, coma. En la fracción cuarta, verificar que el gobierno del Estado cumpla con las, se omitió ahí el artículo las, con las obligaciones que deriven de los créditos, no a los créditos, de los créditos que contrae de las operaciones crediticias. Se agregaría la palabra crediticias. En el numeral 5 sería proponer reformas al presupuesto de egresos en todo lo relacionado al crédito o créditos aprobados, toda vez que las reformas corresponden a los diputados. Entonces la facultad de la comisión es proponer reformas. En la fracción sexta, aprobar cualquier instrumento. Ahí le sobra la palabra que. El que está de más. Aprobar cualquier instrumento legal que se requiere, etcétera, etcétera. En la fracción séptima, en la fracción octava, aprobar cualquier instrumento legal. Es que ya la fracción sexta de antes quedó, así es, sexta, yo soy la que estoy viendo mal. Esa queda quitándole la palabra que, perdón. La fracción séptima queda igual, la fracción octava queda igual y ya todo lo demás quedaría igual. Son estas las modificaciones que tal vez pueda resultar ocioso. La más importante era el haber omitido 2 integrantes de la Comisión Especial, repito, que no estaban en el resolutivo, sino en los considerandos. Pero sin embargo, esto nos dio pauta para hacer una revisión de fondo, aprovechando el receso, y ya se corrigen comas, puntos y palabritas de más y palabritas de menos. Entonces, le pido a la Secretaría ponga a consideración de esta honorable asamblea la corrección del documento que nos ocupa para que ya en su versión de publicación quede tal cual. Por instrucciones de la presidencia, se pone a consideración de las señoras y señores diputados en votación económica, si es de aprobarse las correcciones al documento antes mencionado, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Pasamos el documento a la firma del señor secretario. Continuamos en asuntos generales. Pediría a la Secretaría nos informar a quienes están registrados, por favor. Se registraron la diputada Marta Sosa con un exhorto, el diputado Héctor Magaña con un punto de acuerdo y posicionamiento, la diputada Marta Mesa en posicionamiento, el diputado Javier Ceballos con un acuerdo o exhorto y el diputado Luis Humberto Ladino con una iniciativa. Gracias, secretario. En esta virtud, pues le pido muy atentamente al diputado Riul Rivera, vicepresidente de la mesa directiva, se sirva a desempeñarse como presidente durante mi intervención.
Iniciativa de acuerdo. La suscrita, diputada Marta Leticia Sosa Gobea y demás integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción tercera, todos correspondientes a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como del artículo 122 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa de acuerdo para exhortar atenta y respetuosamente al gobernador del Estado para que, en su carácter de presidente del organismo interventor para coadyuvar en el pago a los ahorradores de la cooperativa Caja Popular del Pacífico, Sociedad de Cooperativa Limitada del Estado de Colima, realice las gestiones necesarias para lograr el pago a los referidos ahorradores de acuerdo al tenor de la siguiente exposición de motivos. Con fecha 3 de mayo del año 2014, se publicó en el periódico oficial El Estado de Colima el decreto que crea el organismo interventor para coadyuvar en el pago de los ahorradores de la cooperativa Caja Popular del Pacífico SCL del Estado de Colima. En ese tenor, el considerando tercero del referido decreto señala: el organismo paraestatal constituido ejecutará los actos necesarios para el pago a los ahorradores, lo que realizará con los recursos del patrimonio de esa entidad paraestatal, mismo que estará integrado por los bienes propiedad de José Cirilo Ocampo Verdugo y la señora María Altagracia Elvira Montes de Ocampo, también conocida como María Altagracia Elvira Montes Vega, dados en pago para efecto de cumplir con la sentencia dictada en el juicio civil sumario de responsabilidad civil descrito en precedentes. Hasta ahí la cita textual, razonamiento que quedó plasmado en los artículos 3 y 4 del mencionado decreto. El 5 de julio del año 2014 fue publicado en el periódico oficial ya mencionado el reglamento del organismo interventor para coadyuvar en el pago a los ahorradores de la cooperativa Caja Popular del Pacífico, SCL, del Estado de Colima, donde se detalló la forma en que operaría dicho organismo, estipulándose en su artículo 7 que el órgano supremo de dicha paraestatal es la Junta de Gobierno, misma que es presidida por el gobernador del Estado. Las atribuciones de la Junta de Gobierno son descritas en el artículo 8 del referido reglamento, que en sus 3 primeras fracciones señala: 1. Recibir a nombre de la paraestatal los bienes cedidos en pago por Cirilo José Ocampo Verdugo y la C. María Altagracia Elvira Montes de Ocampo, también conocida como María Altagracia Elvira Montes Vega. 2. Cancelar las anotaciones y gravámenes de los bienes a efecto de que queden libres de todo gravamen. 3. Realizar en la medida de lo posible los trámites conducentes para el avalúo y venta de los bienes. Es el caso que con fecha 16 de octubre del año en curso, la suscrita diputada recibió la visita del presidente del Consejo Directivo de la Unión de Ahorradores Cooperativistas Colimenses SC, siéndome entregado un escrito donde todos los integrantes o la mayor parte de ellos solicitaban nuestra intervención para presentar ante esta asamblea un exhorto al gobernador del Estado a fin de que diera continuidad a los trámites necesarios para efectuar el pago a los ahorradores afectados por la referida cooperativa. Dicha situación fue debidamente valorada en conjunto con mis compañeros del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, estimándose procedente, dado los antecedentes mencionados, máxime que, por el tiempo que lleve este asunto sin ser finiquitado, urge se realicen a la brevedad todos los trámites necesarios para resarcir el daño sufrido a los ahorradores defraudados por la mencionada cooperativa, quienes incluso obtuvieron una sentencia judicial a su favor, la cual no han podido ver ejecutada. Es por todo lo expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigentes, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de acuerdo. Primero, esta honorable 58ª legislatura del Congreso de Colima exhorta atenta y respetuosamente al gobernador del Estado para que,
en su carácter de presidente del organismo interventor para coadyuvar en el pago de los ahorradores de la cooperativa Caja Popular del Pacífico, SCL, del Estado de Colima, dé cumplimiento a lo establecido por el reglamento del referido organismo interventor y se proceda a firmar el acta en la que se ordene la elaboración de las escrituras a favor del organismo interventor en comento y se ejecuten los acuerdos necesarios para que el citado organismo obtenga el recurso económico para dar solución al asunto y resolver el conflicto social que ha imperado en el Estado por esta problemática. Segundo, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a la autoridad exhortada para los efectos administrativos correspondientes. Los diputados y diputadas que suscribimos, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica de este Poder, solicitamos muy atentamente que la presente iniciativa se someta a discusión y aprobación en su caso a partir de este momento. Muchas gracias. Con fundamento en lo que establece el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo presentado por la diputada Marta Sosa, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, que señala que hablarán por una sola vez hasta 4 diputados, 2 en pro y 2 en contra. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo en este momento. Tiene la palabra el diputado Federico. ¿A favor o en contra, diputado? Su postura es a favor. Muy buenos días, diputadas, diputados, con su permiso, presidente e integrantes de la mesa directiva, público que nos hace el honor de acompañarnos. La postura de nosotros como Partido Revolucionario Institucional es a favor por lo que representa el generar las condiciones para resarcir el daño económico ocasionado desde hace un buen tiempo a estas personas ahorradoras. Por lo tanto, manifestamos toda nuestra solidaridad y respaldo al documento que fue presentado y vamos a votar a favor del mismo. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo en este momento. El diputado Joel Padilla, ¿a favor o en contra? Su postura es a favor. Con el permiso del presidente y los integrantes de la mesa directiva, a un servidor le tocó conocer de este asunto hace 15 años. Desde entonces hemos estado apoyando esta causa y hoy no puede ser la excepción. Por supuesto que el Partido del Trabajo se pronuncia a favor. ¿Alguna diputada o diputado que desee hacer uso de la palabra en contra? En vista de que no hay más participantes, esta presidencia solicita a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputado presidente, que fue aprobado por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Marta Sosa e instruyo a la Secretaría para que le dé el trámite correspondiente.
Para continuar en el desahogo del punto de asuntos generales, pido a la Secretaría le dé la intervención o me diga quién sigue en el orden de oradores anotados. El diputado Héctor Magaña Lara, perdón. Ahí está. Muy buenas tardes. Saludo con respeto a la presidenta de la mesa directiva y con ella a los integrantes de la misma. Asimismo saludo a mis compañeros y compañeras diputados, público en general, señoras y señores de los medios de comunicación. La Agencia Espacial NASA, por medio de la fotografía del astronauta Scott Kelly, le permitió al mundo entero ver de manera precisa la magnitud del fenómeno hidrometeorológico denominado Patricia. Un huracán que se consideró por la comunidad científica internacional como el más poderoso de todos los tiempos. Desde nuestra bancada queremos reconocer las acciones coordinadas y oportunas del gobierno federal, ya que pudimos observar la reacción de nuestras autoridades en conjunto, la Federación, el Estado y las nuevas autoridades municipales, quienes fieles a su deseo de servir, estuvieron atentas ante cualquier contingencia. Luego de un primer evalúo de daños, podemos decir, afortunadamente, hay saldo blanco. Durante la contingencia dimos muestras que cuando estamos organizados y seguimos las indicaciones de nuestras autoridades, podemos afrontar cualquier contingencia. Las vidas de miles de colimenses se protegieron con las medidas preventivas que se tomaron y la gran familia colimense actuó en consecuencia. Ahora, señoras y señores, es hora de que vayamos a otra etapa, la de evaluación profunda. Debemos exhortar a las autoridades de los 3 niveles de gobierno para que en conjunto sean evaluados los daños materiales que dejó el huracán Patricia. No podemos, desde nuestra responsabilidad, permitir que los colimenses vuelvan a las escuelas, a los centros de trabajo, a sus comunidades, a sus casas, que transiten en calles y carreteras sin que antes exista una adecuada evaluación de los daños que en la infraestructura pudo haber causado la constante lluvia. Por ello, ante esta contingencia, propongo ante el Pleno de este honorable Congreso el siguiente punto de acuerdo. Ante la contingencia del fenómeno hidrometeorológico denominado Patricia y su paso por el territorio colimense, este honorable Congreso del Estado exhorta de manera respetuosa a todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno a que hagan dentro de su ámbito de competencia una exhaustiva evaluación de los daños generados por la lluvia intensa y los vientos que provocó el huracán a la infraestructura escolar, a la urbana, a los edificios oficiales, esto con el fin de que exista la completa seguridad para los colimenses de que no se verán afectados en su integridad física al retornar a sus actividades cotidianas. De esta evaluación y de las acciones preventivas tomadas en consecuencia, pedimos atentamente sea informada esta soberanía. Es cuanto, compañeros diputados. Gracias, diputado. ¿Quién sigue? No, es un exhorto. No lo presentó. A ver, diputado, es un pronunciamiento hecho, pero que no requiere la votación. ¿No? ¿Tengo entendido así? Es posicionamiento. ¿Está a consideración de los diputados el posicionamiento hecho? ¿Algún otro diputado, diputada desea uso de la voz?
¿Alguien más desea hacer algún posicionamiento sobre el particular? Sí, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, público en general, diputados aquí presentes, mesa directiva, presidenta de la mesa directiva y secretarios. En efecto, es posicionamiento que va de la mano de lo que acaba de comentar nuestro compañero Héctor Magaña del Partido Revolución Institucional, en donde yo quisiera hacer ahí una observación. El día de ayer me tocó estar en los diferentes balnearios del municipio de Tecomán, desde Pascuales, El Real, Tecuanillo, Chupadero, y en efecto, yo creo que tenemos pérdidas económicas hablando, sustanciales, en donde debemos de trabajar y debemos de exigir al gobierno del Estado, gobierno federal y municipales, ese apoyo tan importante para la ciudadanía en general, para nuestra gente. Y no nada más hablo por Tecomán, porque también soy parte de todo el estado de Colima como diputado que lo soy, para los diferentes municipios que también son costeros, hablo de Manzanillo, hablo de Armería, Tecomán, en donde además de pérdidas económicas, están las familias, la población en general, que desafortunadamente tenemos a mucha gente muy vulnerable. Yo creo que se debe de activar de manera inmediata, si no es que ya está activo, pero con mayor fuerza y con mayor dedicación para que esta gente pueda contar con las necesidades básicas para poder sobrevivir ante este gran fenómeno. Afortunadamente, en el municipio de Tecomán tampoco tenemos pérdidas humanas, hay saldo blanco, pero sí apostarle a la agricultura, sí apostarle a los negocios que perdieron sus radas y sí apostarle a la población en general. Es cuanto, señora diputada. Gracias. Tiene la palabra la diputada Marta Alicia Mesa Obregón para hacer un posicionamiento. Buena tarde, con su permiso, presidenta diputada, compañeras y compañeros diputados, a los diferentes medios de comunicación, público que nos hace el honor de acompañarnos. Como representante del Partido Verde Ecologista de México, hice un recorrido el día de ayer, viernes, a diferentes puntos en mi municipio, Manzanillo. Por ello hago el siguiente posicionamiento. El huracán Patricia lastimó a nuestro estado, dejando necesidades que no muchas personas pueden cubrir, hablando la mayoría. Manzanillo no fue la excepción. Varias escuelas quedaron seriamente dañadas, como lo es la Benjamín Amador Cisneros, como lo es la escuela Ismael Aguayo Figueroa, que fueron arrancadas sus techumbres, casas que sus láminas volaron como si fueran hojas de papel. Pero también quiero felicitar a la ciudadanía porque creo que por vez primera hicieron caso al llamado de Protección Civil. Y aunque no nos pegó Patricia como se esperaba, gracias a eso fue que la gente tomó sus precauciones. Es por ello que pido al gobierno del estado se preocupe, pero sobre todo se ocupe de este sector que quedó dañado. Y que efectivamente voy de acuerdo con mi compañero Héctor Magaña, líder sindical también de los estudiantes,
que antes que nuestros hijos, y digo nuestros hijos porque mi hija va en una de esas escuelas también, entren de nueva cuenta a la escuela, sean revisadas las instalaciones para garantizar la seguridad de ellos. Hago un reconocimiento a nuestro presidente Enrique Peña Nieto, que anda haciendo ya su recorrido en nuestro estado. Es cuanto. Gracias, diputada. Se le concede la palabra a la diputada Leticia Cepeda Mesina para hacer un posicionamiento también. Diputada Gaby, ¿me haría el favor? Muy buenas tardes a todos ustedes. Cuando nos dimos cuenta del problema del huracán, creo que inmediatamente las autoridades y los ciudadanos nos pusimos a reflexionar sobre todas aquellas acciones que deberíamos de reforzar a vida de tener a nuestro estado, nuestras casas y nuestros negocios a buen salvo. Este huracán, Patricia, el tamaño que nos fue reportado, nos ha permitido reflexionar sobre todas aquellas acciones que todavía tenemos que efectuar a vida de salvaguardar este estado tan hermoso, pero que es tan susceptible a todas estas cuestiones de la naturaleza, como son las erupciones, los temblores, los huracanes, etcétera, etcétera, incluyendo el chikungunya. Bien, Movimiento Ciudadano en esta ocasión se pronuncia, por supuesto, por felicitar a toda aquella gente, a todos aquellos ciudadanos que atendieron perfectamente el llamado de las autoridades. Efectivamente recorrimos Colima, alguna parte de Colima, y los refugios estaban llenos. Y los centros comerciales, creo que nunca habíamos visto eso, habían cerrado sus puertas a tiempo, a vida de salvaguardar la vida de todos aquellos trabajadores que sin duda alguna, si no se les hubiera dado la oportunidad de estar en resguardo en su casa, seguramente hubieran estado en sus puntos de trabajo. Una felicitación a todos aquellos centros comerciales, a todos aquellos dueños de negocios que permitieron que sus trabajadores se fueran a su casa, y a todos los ciudadanos que permanecieron en contacto siempre con sus unidades civiles para recibir instrucciones sobre lo que se debería y no debería hacer. Asimismo, por la solidaridad que la gente mostró con sus conciudadanos de los puntos difíciles, como por ejemplo albergamos gente aquí en Colima de Manzanillo, de las playas. Creo que esta lección ha sido una buena lección. Y también respecto a por parte del Congreso, creo que debemos de revisar perfectamente los recursos que tienen entidades como Protección Civil y como Cruz Roja. Sé que hay impuestos que se les deben, que hay una participación que se les debe pasar a estas dos entidades, y es en estos momentos en donde nos permite ver la importancia de que estas unidades estén perfectamente capacitadas y que durante el tiempo de calma tengan la oportunidad de
informar a la población cuál es la conducta que debemos seguir los ciudadanos a vida de que los daños de la naturaleza sean menores en estas situaciones. Por tanto, una felicitación a todos los ciudadanos que participaron con tanto empeño siguiendo las instrucciones. Muchas gracias. Gracias, diputada Leticia Cepeda. Tiene ahora la palabra el diputado Luis Ladino para 2 intervenciones. La primera es un posicionamiento y la segunda es la presentación de una iniciativa que ya tiene aquí registrada. Adelante, diputado. Con su permiso a la mesa directiva, amigas y amigos diputados, gente que nos acompaña aquí en este recinto. El día de ayer estábamos en su casa como la canción del chorrito, porque se hacía grandote y se hacía chiquito. Teníamos que poner ahí muchas cubetas y estuvimos trapeando, y yo creo que mucha de la gente del estado de Colima pasó por esto, y aún peor es que como la canción. Nosotros, a nombre de la fracción parlamentaria del PAN, nos unimos al exhorto que hace nuestro compañero Héctor Magaña, y hacemos un llamado a todas las autoridades correspondientes para que pongan énfasis en todas aquellas gentes de Tecomán, de Manzanillo, ahora de Coquimatlán y de Armería, que fueron los municipios más afectados por este huracán Patricia, y para que empiecen con las labores correspondientes. Es cuanto a el posicionamiento, diputada presidenta. A continuación, sí. Ok. Sigues. Bien, le daremos nuevamente el uso de la voz más tarde al diputado Luis Ladino. Le concedemos la palabra al diputado Héctor Magaña para hacer un exhorto. Bueno, solamente con el permiso de la presidenta de la mesa directiva, que se pueda aclarar, solicitarle a la mesa directiva ponga a consideración del pleno el exhorto que anteriormente pues se confundió como posicionamiento, pero también para que se pueda considerar al pleno a todas las autoridades de los 3 niveles de gobierno a que hagan dentro de su ámbito de competencia una exhaustiva evaluación de los daños generados por la lluvia intensa y los vientos que provocó el huracán de la infraestructura escolar, a la urbana, a los edificios oficiales, esto con el fin de que exista la completa seguridad para los colimenses de que no se verán afectados en su integridad física al retornar sus actividades cotidianas. De esta evaluación y de las demás acciones preventivas tomadas en consecuencia, pedimos pues atentamente sea informada esta soberanía. Es cuanto, diputada. Gracias, diputado. Está a consideración de esta asamblea la propuesta de exhorto hecha por el diputado Magaña. Le pido a la secretaría proceda a la votación correspondiente. Por instrucciones de la diputada presidenta, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano.
Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad. Ya fue, no me confundan, por favor. Tiene la palabra la diputada Juana Andrés, también sobre el mismo tema, para hacer un posicionamiento. Bien, buenas tardes, señores diputados. Gracias, señora presidenta, por darme el uso de la voz. A la vez que mis compañeros ya se solidarizaron y dieron sus expresiones del acontecimiento ocurrido el día de ayer, yo sí quiero dejar aquí en la mesa y, de ser posible, poder agregar al exhorto que hace mi compañero Héctor Magaña, de que sí exhortemos a la brevedad posible, como legislatura, tanto a los presidentes municipales y al gobierno del estado, que a la brevedad posible informen de los daños ocasionados por el huracán Patricia en cada uno de los municipios. Esto con la finalidad de solicitar los recursos del Fonden, y lo digo principalmente porque en mi municipio, Comala, ahorita no hay comunicación de la gente de Jalisco y Colima, porque realmente se llevó, pues todo ese, ya había sido dañado en una ocasión, y con esta se llevó totalmente lo que es el puente. El río Zarco, la gente de la Becerrera está incomunicada, está en los albergues en el Vasco de Quiroga, en Comala. En Suchitlán prácticamente las calles se destrozaron, es imposible transitar en vehículos en las principales calles, cuales también ya estaban dañadas por una obra de red de drenaje de agua potable. Es por ello que sí me gustaría que a la brevedad posible hiciéramos este llamado a los niveles de gobierno que ya mencioné, para hacer posible hacer llegar esos recursos para la brevedad posible reparar y resarcir los daños ocasionados que ahorita están afectando principalmente a nuestros ciudadanos afectados por este huracán. Quiero también dejar aquí una excelente y gratitud hacia los medios de comunicación por el excelente trabajo que realizaron en cubrir cada uno de los acontecimientos. Se fueron directamente al campo de acción, estuvieron en la medida de los posibles en los medios de comunicación informándonos a todos y cada uno de los ciudadanos de cómo debíamos cuidarnos, a los ciudadanos que tomaron todas las precauciones debidas y que por ello y gracias a Dios no hubo daños humanos. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. En cuanto regrese el diputado Héctor Magaña, le plantearemos dos agregados a su propuesta que ya fue aprobada y que corresponde a lo que usted está proponiendo. Tiene la palabra el diputado Eusebio Mesina. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Con su permiso, diputada presidente, amigos, amigas, compañeros diputados, medios de la comunicación. Me estoy sumando al posicionamiento y exhorto que hace nuestro amigo Héctor Magaña, haciendo algunos comentarios. Primero decirles que Armería, efectivamente, Armería está sensiblemente dañado. A su paso, Patricia, dejó cuantiosos daños materiales, una gran cantidad de viviendas dañadas, un sinnúmero de árboles vencidos, caminos sacacosechas totalmente intransitables, y mención especial, dos comunidades con vocación turística, El Paraíso y Cuyutlán, que fueron sensiblemente dañados. También quiero hacer mención de las colonias de aquellas familias que viven en las partes cerriles. Lamentablemente estas familias tienen necesidad de buscar un espacio y lo hacen en lugares donde no son propicias las condiciones para poder habitar. Hacemos, aparte del exhorto de esa evaluación de daños, hacemos el exhorto para que de inmediato se dejen llegar los apoyos. No podemos esperar más.
Hay muchas familias que no tienen ahorita un techo seguro. Hay familias que no tienen qué comer. Por eso pongo a consideración que el exhorto también sea para que los apoyos fluyan de manera inmediata, que se haga la evaluación, pero también los apoyos fluyan de manera inmediata. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado. Al diputado Héctor Magaña le comentamos que la diputada Juana Andrés propuso en términos concretos exhortar a alcaldes y al gobernador. Si está usted de acuerdo con esa propuesta, adelante. Esta propuesta ya fue aprobada y por favor aclárenme, tengo entendido que es con la rapidez posible que se atiendan, que es la propuesta del diputado Eusebio. Muy bien, pasamos al siguiente punto, a la siguiente intervención de asuntos generales. Tiene la palabra el diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. Con su permiso a la mesa directiva, amigos y amigas diputados. El suscrito diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 58ª legislatura del H Congreso del Estado de Colima, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 37, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito presentar a la consideración del Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa con proyecto de decreto, por la cual se reforma la fracción 1 del artículo 204 y se le adiciona un segundo párrafo a dicha fracción y del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima en los siguientes términos. Exposición de motivos. El pasado 22 de octubre, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante resolución, ordenó anular la elección de gobernador constitucional del Estado, motivo por el cual esta soberanía debe erigirse como colegio electoral para nombrar al gobernador interino y convocar a elecciones extraordinarias tal como lo mandata el artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. A la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes de esta soberanía le corresponde, conforme a lo mandatado por los artículos 48, fracción onceava y 204 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, llevar a cabo el procedimiento para proponer al Pleno a la persona que ocupe el cargo de gobernador interino y convocar a elecciones extraordinarias. El artículo 204 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo contempla el procedimiento al cual la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes deberá ceñirse para proponer al Pleno a la persona que ocupe el cargo de gobernador interino, procedimiento en el cual se contempla que en un término de 48 horas, una vez que le fue turnado el asunto para que presente el dictamen correspondiente. Sin embargo, nos encontramos que dicho término es limitado para privilegiar los consensos en el caso de la anulación de una elección o que no se encuentre hecha o publicada la misma, como es el caso que nos ocupa. Además, que tal como ocurre en la actualidad, nos podemos encontrar hasta circunstancias meteorológicas que han virtualmente imposible el cumplimiento de dicho término, motivo por el cual es necesario realizar una modificación al reglamento referido para que dicho término pueda considerarse hasta el último día del ejercicio constitucional ejecutivo en turno. Por lo anterior, y ante las circunstancias actuales derivadas de la resolución emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y ante la necesidad de analizar debidamente los perfiles de las personas propuestas y de entre ellas determinar a quién poner a consideración del Pleno para que ocupe el cargo de gobernador interino, es que se propone la presente iniciativa con la finalidad de incluir un segundo párrafo a la fracción primera del artículo 204 del reglamento de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, para que el dictamen en el que se propondrá
propondrá a la Asamblea el nombre de la persona que deberá ocupar el cargo de gobernador interino del Estado. Se realice a más tardar el 31 de octubre del año en que termine el periodo constitucional del Ejecutivo en turno. Por lo anteriormente expuesto, presentamos a la consideración de esta honorable Asamblea la siguiente iniciativa de ley con proyecto de decreto. Artículo único. Se reforma la fracción primera del artículo 204 y se adiciona un segundo párrafo a dicha fracción y artículo del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Colima, para quedar en los siguientes términos. Artículo 204. Primero, tan pronto se reciba la solicitud de renuncia o licencia del gobernador o se conozca su fallecimiento, ausencia o incapacidad, la Oficialía Mayor turnará el asunto de inmediato al presidente del Congreso o de la Comisión Permanente en su caso, convocándose a una sesión dentro de las 24 horas siguientes para los efectos de turnar el asunto a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes y a otra sesión dentro de las 48 horas, a efecto de que dicha comisión presente el dictamen correspondiente. Cuando la necesidad de nombrar gobernador interino sea como consecuencia de la nulidad de la elección decretada mediante resolución definitiva por la autoridad electoral jurisdiccional o no esté hecha y pública la elección de gobernador, el término para que la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes presente el dictamen en el que se propondrá a la Asamblea el nombre de la persona que deberá ocupar el cargo de gobernador interino del Estado, se realizará a más tardar el 31 de octubre del año en que termine el periodo constitucional del Ejecutivo en turno. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor en el momento de su aprobación. El presente decreto deberá publicarse en el periodo oficial El Estado de Colima. El suscrito solicito con fundamento en lo establecido por los artículos 48 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y 86 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y por tratarse de un asunto con carácter de urgente y no amerita mayor examen, se dispense la presente de todo trámite legislativo y se apruebe en la presente sesión. Por lo que pido se ponga a consideración del Pleno la solicitud de dispensar de todo trámite legislativo la iniciativa que se presenta. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección, 24 de octubre del 2015, diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. Es cuanto. Presidente. Gracias, diputado. Señoras y señores diputados, derivado de la solicitud del diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, por las razones por él expuestas, se somete a la consideración de esta Asamblea la propuesta de dispensa de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa para proceder inmediatamente a su discusión y votación en estos momentos. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo, el diputado Federico Rangel Lozano. Diputada, perdón, nada más para que quede en grabación, ¿en qué sentido su intervención? mi intervención va en contra, como se está planteando, por el artículo 57 de la propia Constitución Política local. Y yo quiero señalar primeramente que será importante analizar concienzudamente el documento que nos presenta el diputado Luis Humberto Ladino, declarando un receso para poder hacerlo. Pero quiero leer si me lo permite, diputada presidenta, integrantes de la mesa directiva, compañeros diputados, público que nos acompaña, lo que señala el artículo 57 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. El artículo 57 dice muy claramente: si por cualquier motivo la elección de gobernador no estuviera hecha y publicada el día 1 de noviembre en que debe efectuarse la renovación, o el electo no estuviera en posibilidad de tomar posesión de su cargo,
cesará, no obstante, en sus funciones el gobernador que esté desempeñando el puesto, y el Congreso nombrará un interino de una terna propuesta por el grupo legislativo del partido político al que pertenezca el gobernador, que por cualquier motivo no pudiera tomar posesión del cargo, y convocará elecciones, no debiendo exceder el interinato de 2 meses. Entonces está claro que está la preeminencia del artículo 57 de nuestra Constitución Política Local, y hay que analizar muy bien esta propuesta que nos presenta el diputado Luis Humberto Ladino. Ese sería el sentido de mi intervención. Gracias, diputado. Nos confundimos, creo que los dos. En este momento es la propuesta de dispensa de trámite reglamentario. Nada más que se apruebe para poder entrar al fondo y a la discusión del asunto. Pido a la Secretaría recabe la votación correspondiente en cuanto a la dispensa de todo trámite reglamentario del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría, 14 votos. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo sobre el fondo del asunto. Diputada Graciela Larios, ¿en qué sentido? Preséntala y la ponemos a consideración. Estoy ocupada en sesión. ¿Quién llama? Yo quiero solicitar, gracias presidenta, nos permitan un receso y que analicemos la propuesta que ha hecho el compañero Ladino, y yo creo que sería muy importante porque también podemos hacer aportaciones a la propuesta que él se ha hecho. Si no nos permiten el receso para analizar el documento, pues nos vamos entonces a la discusión, pero sí quisiera yo pedirle, diputada presidenta, que nos consideran un receso de 10-15 minutos para analizar el documento que el compañero ha propuesto, y a lo mejor podemos analizarlo entre todos y hacer una sola propuesta. ¿Es cuánto? Bien, en el contexto de la discusión del documento de fondo propuesto por el diputado Luis Ladino para modificar el artículo 204 del reglamento, la diputada Graciela Larios, en el uso de su derecho de hacer uso de la voz, presenta una contrapropuesta para hacer un receso y analizar más a fondo el documento. Pongo a consideración de esta honorable asamblea la propuesta hecha por la diputada Graciela Larios Rivas. Pido a la Secretaría recabe la votación correspondiente. ¿Hay alguna solicitud de parte del grupo parlamentario antes del receso, antes de la votación? Bien, adelante, secretario. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. A ver, por favor, para rectificar, porque lo mismo pasó acá, que otros diputados ya la bajaron. A ver, mantener la mano levantada, por favor. Le informo, diputada presidenta, que son 11.
11 votos. Con la votación señalada, no alcanza la mayoría, por lo tanto se rechaza la propuesta presentada por la diputada Graciela Larios Rivas y retomamos la propuesta de iniciativa de modificación presentada por el diputado Humberto Ladino. Pido a la secretaría, bueno, se está a su consideración, ¿alguien más desea hacer uso de la voz? Diputado Santiago. ¿El sentido de su voto? Digo, de su intervención. A favor de la diputada Chela. Esa ya se votó, diputado. Bueno, el sentido de mi discurso es en el sentido de que si estamos trabajando de una manera ecuánime, de una manera demócrata, se presentó ya una iniciativa en donde definitivamente tienen mayoría ustedes, pero también creo que tenemos el derecho de por lo menos analizar el punto. Independientemente de todo, tienen mayoría, pero no por eso tenemos que actuar como estamos actuando. Digo estamos, porque yo también soy parte de esta legislatura. Yo creo que tenemos que hacer conciencia. Estamos trabajando, yo creo que de una forma adecuada y correcta a como estuvimos en un principio. Yo creo que nada sucede y nada pasa si podemos hacer un análisis crítico y constructivo y al mismo tiempo que podamos seguir debatiendo de una forma positiva hacia lo que ya existe dentro del reglamento, de la ley orgánica o de la misma Constitución. Yo creo que aquí, más allá de los colores, más allá del partido al cual pertenezcamos, creo que es importante tener esa decisión y ese análisis adecuado y correcto. Es por eso que yo pido y solicito a la fracción parlamentaria de Acción Nacional que hagamos conciencia de ello. Independientemente del documento, creo que no sucede nada si podemos dar ese privilegio al resto de los diputados de poder hacer un autoanálisis detallado del mismo documento. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, diputado. Perdón, diputada, se han agotado los oradores en contra. A ver, adelante, diputada. En virtud de que no se nos dio la oportunidad de analizar el documento, pues yo quiero hacer una propuesta al documento que ha presentado a la reforma del reglamento el compañero Ladino. Actualmente el artículo 204 del reglamento establece, entre otras cosas, en la primera fracción, tan pronto se reciba la solicitud de renuncia o licencia del gobernador o se conozca su fallecimiento, ausencia, ocupación o incapacidad, o que no esté hecha y publicada la elección de gobernador, la oficialía mayor turnará el asunto de inmediato al presidente del Congreso, a la comisión permanente en su caso, convocándose a una sesión dentro de las 24 horas siguientes, para los efectos de turnar el asunto a la Comisión de Justicia, Gobernación y Poderes, y a otra sesión dentro de las 48 horas a efecto de que dicha comisión presente el dictamen. Yo quiero proponer a la Asamblea que se establezca en la propuesta que está presentando el compañero el término para presentar nosotros, nuestro partido, la terna. Entonces, porque no lo dice ahí mañosamente la propuesta, yo sí quisiera que se analizara la propuesta de nosotros, de que sí se establezca después de turnada la comisión tendrá 48 horas para dictaminar, pero ¿cuánto tiempo tiene el partido o la fracción legislativa para presentar la terna? Yo sí quisiera que quedara establecido dentro de esta reforma. ¿Es cuánto, presidenta?
Ha hecho una propuesta la diputada Graciela Larios en el sentido de adicionar la propuesta presentada con el agregado que todos ustedes escucharon. Le pregunto al diputado proponente, el diputado Luis Ladino, su opinión sobre el particular, si acepta esa propuesta o no. Con su permiso, adelante, Presidenta. Nada más comentar que está muy claro. Estamos poniendo aquí, basándonos en el artículo 57. Entonces, no veo cuál sea el problema de... Si quiere repetirlo, diputado, 57 de la Constitución, ¿sí? Entonces, aquí lo estoy mencionando sin ningún problema. Lo mencionamos aquí en el documento, bueno, lo estoy mencionando en el documento que estoy presentando, inclusive lo que dice el 204. O sea, yo la verdad no veo dónde esté ahí la incongruencia o no sé qué es lo que tengan ustedes para adicionar esto, porque está bien claro, estamos proponiendo este documento de acuerdo al artículo 57, una modificación, y muy claro ustedes lo mencionan, ¿verdad? Entonces, no es ni el 52 ni el 51, es el 57. Es cuanto. Bien, agotado las intervenciones, solicito a la Secretaría no sé si observó, diputada, pero yo le hice la observación a él ante su inquietud y repitió en la grabación que era el 57 constitucional, pero le pido nuevamente al diputado Luis Ladino haga uso de la voz y reitere que la modificación que se está proponiendo es en base al artículo 57 constitucional. ¿No es? No es así, es el reglamento. No, estoy citando, nada más cité el como artículo 57 como antecedente, no es el que se está... Si no se modifica el que se está modificando es el reglamento, constitucional. sí, el artículo 204. Sí, es el antecedente, el 57 te manda, bueno, corresponde con el 204 para el trabajo ya específico de la comisión en los tiempos. A ver, sí, adelante. A ver si... Yo creo que está muy claro cómo está actualmente el 204 en su fracción primera. Mi pregunta es, ¿por qué llevarlo hasta el 31 de octubre? Yo creo que aquí está muy claro, y por eso hace rato se hizo un receso para ver si llegaba el documento, sí, y ya turnarlo a la comisión, sin embargo no se hizo. Yo vuelvo a insistir, podemos nosotros apoyar este proyecto de reforma al reglamento siempre y cuando se agregue el término que nos puedan dar de el grupo legislativo de nuestro partido o la fracción legislativa, presentar, sí, la terna, que nos den un término para presentar la terna, es lo que estoy pidiendo, aprovechando que vamos a reformar este reglamento. Es lo único, ¿sí? Está a consideración de esta asamblea la propuesta hecha por la diputada Graciela Larios Rivas. Pido a los secretarios tomen la votación correspondiente. Sírvanse manifestar en la forma económica. La propuesta de la diputada Graciela Larios Rivas. Por instrucciones de la presidencia se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada, que son 10 votos nada más. 11 votos. Es que no levantó la mano. Por lo tanto se declara desechada. 11 votos. Se corrige a 11 votos.
agotados los oradores, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal de la propuesta hecha por el diputado Luis Humberto Ladino Ochoa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Iniciamos la votación. ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? ¿Falta algún ciudadano diputado por votar? Procederá a votar la mesa directiva. Leticia Cepeda. ¿A favor o en contra? A favor. Crispín Guerra, a favor. Marta Sosa, a favor. Con el resultado... Antes de cometer errores. Informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 14 votos a favor del documento que nos ocupa. Y 11 en contra. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 14 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. Para finalizar con el punto de asuntos generales, tiene la palabra el diputado Javier Ceballos para presentar un exhorto. Muy buenas tardes, diputada presidenta, con su permiso, con el permiso de todos los compañeros diputados, el público que amablemente nos acompaña. Iniciativa de punto de acuerdo con exhorto. Mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Colima. El suscrito diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, así como las demás diputadas integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional de la 58ª legislatura del periodo constitucional 2015-2018 del Honorable Congreso del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción primera, 83, fracción primera y 84, fracción tercera, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como los artículos 122, 123 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta honorable Asamblea una iniciativa de punto de acuerdo, por lo cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social del Estado para que lleve a cabo la vigilancia oportuna de la actualización del salario mínimo en la entidad e implemente políticas públicas que induzcan al incremento de los sueldos en las empresas del territorio estatal. Punto de acuerdo que se presenta en tenor de lo siguiente. Exposición de motivos. La presente iniciativa que se somete a juicio de esta soberanía tiene con fin mejorar la situación que viven los trabajadores en el Estado de Colima, considerando especialmente las condiciones adversas que muchos sectores demográficos y productivos han enfrentado en años recientes a raíz de la inestabilidad financiera que prevalece en la entidad. El trabajo es una actividad primordial en la vida de los ciudadanos. Más aún, se trata de un derecho inherente a la persona y de esa manera es previsto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 123 expresa lo siguiente: toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverá la creación del empleo y organización social del trabajo conforme a la ley. Encontrándonos frente a un derecho de orden constitucional, es necesario que las autoridades de todos los niveles de gobierno concentren sus esfuerzos en el logro de una mejor calidad de vida, derivada del trabajo legítimo para toda la población. No obstante, durante años el país entero ha manifestado un rezago importante en materia laboral, mismo que se refleja sobre todo en el aspecto salarial. Una de las medidas más relevantes que a nivel nacional se han implementado para buscar garantizar el trabajo digno y lo que se implica
se halla en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, el cual se refiere al tema del salario mínimo. El texto, este precepto dispone: debido a la necesidad de contar con medidas adecuadas para proteger la figura del salario mínimo en México, en el año de 1962 surgió la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, CONASAMI, un organismo público descentralizado que tiene como objetivo llevar a cabo la fijación de los salarios mínimos legales, procurando la congruencia entre la Constitución y las condiciones económicas y sociales del país, y proporcionando la equidad y la justicia entre los factores de producción, y un contexto de respeto a la dignidad del trabajador y sus familias. Por varias décadas, el parámetro aceptado a lo largo del país fue el de establecer 3 distintos grupos de área geográfica a fin de asignar a cada uno de una base distinta que regirá el salario mínimo según la región. Dicha división tuvo su justificación en estudios generales de las condiciones de vida de cada demarcación territorial. El estado de Colima perteneció hasta el año 2012 a la zona C, para después pasar a formar parte de la zona B. Luego de fuese unificadas las 2 primeras áreas, este hecho sin duda implica que nuestra entidad, a la par de muchas otras, fue considerada por largo tiempo como una región donde el trabajo de las personas ameritaba una remuneración menor que a las de las otras de otros estados. Esta notoria inquietud fue abordada por la CONASAMI el 24 de septiembre del año en curso, fecha en que fue resuelto igualar en la República Mexicana el salario mínimo general, así como los salarios mínimos profesionales, a fin de crear un área geográfica única de la designación de las remuneraciones. Con esta decisión ha quedado fijo desde el 1 de octubre del 2015 un mínimo de 70.10 diarios para los trabajadores en toda la extensión del país. Esta resolución significa un avance histórico para el estado como Colima, en los cuales la jornada laboral había estado sujeta a un pago menor, sin contemplar las particularidades de todos los ciudadanos y ciudadanas. En vista de lo anterior, es oportuno señalar que a fin de que sea eficazmente implementados los cambios dispuestos por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, la Secretaría del Trabajo y Prevención Social de nuestro Estado tiene un papel crucial en este sentido. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima indica que, dentro de las atribuciones de dicha dependencia, se encuentra el mantener relaciones con la CONASAMI y las instancias que corresponden para protección y mejoramiento del salario de la entidad, respondiendo al interés que esta fracción parlamentaria tiene la pronta aplicación de las medidas recién aprobadas y la creación de una realidad más justa para el sector productivo local. El suscrito diputado considera necesario que el Honorable Congreso dirija un exhorto a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social solicitando lo siguiente: primero, que sea efectivamente vigilada la actualización del salario mínimo en el estado de Colima. Segundo, que se ha llevado a cabo las políticas públicas destinadas a aumentar los sueldos que los colimenses perciben en las empresas de todo el territorio estatal. Con el presente exhorto se pretende dar un paso más hacia la obtención de condiciones justas y dignas de la totalidad de los trabajadores de Colima, eliminando las distinciones inequitativas que amenaza el bienestar y la estabilidad de la población. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que nos confiere el orden constitucional y legal vigente, que los integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional sometemos a su consideración la siguiente iniciativa. De acuerdo. Primero, esta honorable 58ª legislatura del Congreso de Colima exhorta respetuosamente a la Secretaría del Trabajo y Prevención Social del Estado a que lleve a cabo medidas de vigilancia suficientes para asegurar la actualización del salario mínimo en los centros laborales de la entidad de conformidad con los nuevos parámetros, áreas geográficas únicas implementadas por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Segundo, asimismo se exhorta a la mencionada autoridad a poner en marcha previo estudio correspondiente de políticas públicas que induzcan al incremento de los sueldos en las empresas del territorio del estado de Colima. Tercero, una vez aprobado el presente acuerdo, comuníquese el mismo a las autoridades exhortadas para que los efectos administrativos correspondientes. Los diputados que suscriben con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso en el momento de su presentación. Atentamente, Colima, estamos a 24.
A 24 de octubre del 2015, los diputados integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputado Francisco Javier Ceballos Galindo, diputado Nicolás Contreras Cortés, diputado Riul Rivera Gutiérrez, diputada Adriana Lucía Mesina Tena, diputado Miguel Alejandro García Rivera, diputada Marta Leticia Sosa Gobea, diputada Gabriela de la Paz Sevilla Blanco, diputado Luis Ayala Campos, diputada Norma Padilla Velasco, diputado Crispín Guerra Cárdenas, diputada Julia Lisset Jiménez Angulo, diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, diputada Mirna Edith Velázquez Pineda. ¿Es cuánto, diputada presidenta? Gracias, diputado. Pues con fundamento en el artículo que ya mencionó el diputado, el 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a consideración de esta Asamblea el punto de acuerdo presentado por el diputado Javier Ceballos. Recordamos que puede haber intervenciones hasta de 4 diputados, 2 a favor y 2 en contra, y tiene ahora la palabra el diputado que desea hacerlo. Adelante, diputada Rivas, Larios Rivas. En el sentido a favor. Quisiera yo hacer remembranza de cómo se han venido dando los salarios mínimos, el aumento a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos. Efectivamente, anteriormente existían 3 zonas económicas, como es del conocimiento de todos nosotros, la A, la B y la C. Colima estaba incluida dentro de la zona C y el salario era el más bajo. A partir de este año, nada más ya fueron 2 zonas, la A y la B. En el mes de enero se dio un incremento a los salarios mínimos del 4.2%, en abril del 2.6% y ahora en octubre, del 1 de octubre a la fecha, el 2.6%. Yo quisiera, con todo respeto al ponente, si pudiéramos modificar también un poco su intervención, su punto de acuerdo, no me parece mal, pero sí quisiera que también agregáramos que la inspección se dé también con la delegación del trabajo. En la delegación del trabajo a nivel federal se ven todas las empresas de jurisdicción federal. Y hay que ver también con ellos, solicitarle en el mismo punto de acuerdo que usted está presentando, el que también se agregue a la Delegación Federal del Trabajo para que la inspección haga lo propio en todas las empresas de jurisdicción federal. Y en el caso de lo local también, que a través de la inspección del trabajo a nivel estatal se dé en los municipios del estado la verificación del 70.10% que se esté dando a todas aquellas empresas que no lo estén cumpliendo, que lo hagan, y si no, pues se hacen acreedoras también a sanciones, ¿no? Y sí también, si fuera posible, agregar de que se diera ya en forma incluso retroactiva a aquellas empresas que no dieron en el mes de abril el 2.6, que se dé. Entonces, yo sí le pediría, con todo respeto al diputado, que modificáramos el punto de acuerdo con estas observaciones que yo le hago y decirle que estamos de acuerdo en ello, pero sí que también involucrar a la Delegación del Trabajo para que todas aquellas empresas de jurisdicción federal se haga una inspección para que se esté dando cumplimiento al salario mínimo general. Muchas gracias. A ver, me pasan aquí, en este caso se invite, no exhorte. O sea, me hace aquí una observación la oficial mayor de que se exhorte a la Delegación del Trabajo, no, que se invite al... Es nada más el término de invitar en lugar de exhortar. Me dice que se invite a la Delegación del Trabajo para que haga lo propio también. Me está haciendo aquí la observación la oficial mayor. Yo creo que con eso pudiéramos dar cumplimiento en todo el estado para que se vea a través de la Inspección del Trabajo quién cumple y quién no cumple. Y sobre todo de aquellos trabajadores también que no han recibido el aumento que se dio en el mes de abril. A partir del 1 de abril fue del 2.6 y ahorita es del 2.6 también a partir del 1 de octubre. Pero que sí también a los que no se les dieron, pues que también se haga retroactivo ese porcentaje. Muchas gracias. Gracias, diputada. Se le pregunta al diputado Javier Ceballos
si es de aceptar las propuestas de modificaciones y adiciones que propone la diputada Graciela Larios al acuerdo en comento. Sí, por supuesto, con su permiso, diputada presidenta. Por supuesto, diputada, con todo gusto. Creo que estamos en una discusión de algo que nos compete a todo el territorio del Estado de Colima y sobre todo a que todas las empresas que no han cumplido conforme a la ley en todo el territorio estatal, que sí se les haga este esfuerzo, y muy de acuerdo en que se le agregue esto que usted acaba de mencionar. Gracias, diputado. El diputado Joel Padilla Peña. Con el permiso de la presidenta y los integrantes de la mesa directiva, compañeras y compañeros, el Partido del Trabajo en esta legislatura está muy contento porque el día de ayer el Tribunal Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha revocado el acuerdo de la Junta General Ejecutiva de haberle cancelado el registro. El PT vive y vivirá para bien de México. Y es por ello que, siendo el Partido del Trabajo, por supuesto nos sumamos a esta propuesta que hoy se hace, con la precisión, el agregado y la precisión que se nos hace de invitar a la delegación federal, toda vez que es de otra competencia y no se le puede exhortar, debe de invitársele, ¿verdad? Puntualmente se ha señalado. Y entonces vamos a favor de este proyecto y de esta propuesta. Gracias, diputado. Aceptadas las propuestas de modificaciones y adiciones del punto de acuerdo presentado por el diputado Javier Ceballos y respaldado también por el diputado del PT, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa con las adiciones propuestas. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por el diputado Javier Ceballos. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondientes. Honorable Asamblea, antes de clausurar los trabajos de esta sesión, debo informarles que hasta el momento no se ha recibido la notificación a esta soberanía de la resolución emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que fue del dominio público desde el jueves pasado. La información que se nos da es de que se decidió incorporar al dictamen, o al proyecto, a la sentencia, el dictamen, los puntos de acuerdo presentados por algunos de los magistrados. Por lo tanto, se está engrosando el documento y se está tardando más en elaborarlo. Por un lado. Por el otro lado, todos estamos con el interés de trasladarnos a nuestros distritos y estar muy al pendiente de cómo se está atendiendo a la población afectada por las lluvias y los vientos del huracán Patricia que sufrimos el día de ayer, especialmente en la costa, en los municipios de Armería, Tecomán y Manzanillo. Por esta circunstancia, vamos a clausurar la sesión, pero no citaremos con fecha y hora determinada. Les ruego su comprensión para estar disponibles y que en cuanto nos notifiquen que la guardia que se queda en este Congreso, que ya se recibió el documento, pues tengamos 24 horas para poder sesionar y erigirnos en colegio electoral. Como presidente estaré muy al pendiente y notificaré oportunamente con el tiempo suficiente para los traslados. Finalmente, agotados los puntos del orden del día, solicito a los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Hoy, siendo las 14 horas con 40 minutos del día 24 de octubre del año 2015, declaro clausurada la presente sesión. Por su asistencia y atención, muchas gracias.